el espejo de barro. El mundo era una orquesta sin director. Los leones rugían por hambre, las aves cantaban por instinto y las mareas obedecían a la luna con una precisión mecánica. Todo era perfecto, pero todo era ciego. La conciencia, que había moldeado galaxias y tejido el ADN de los monstruos marinos, sintió la necesidad de un testigo. Alguien que no solo habitara la creación, sino que la nombrara. En el corazón de un valle protegido, donde 4 ríos se entrelazaban, como venas de cristal, el Creador se detuvo. No invocó el fuego del sol ni la furia del océano. Esta vez se inclinó hacia la tierra. Sus manos invisibles tomaron el humus, el polvo rojo empapado por el rocío de la mañana. No era un material noble como el oro, ni eterno como el diamante. Era frágil, maleable, humilde. Pero en esa debilidad residiría su mayor fuerza. La anatomía del prodigio. Nervios como hilos de plata para sentir el roce del viento. Ojos diseñados no solo para detectar presas, sino para capturar la melancolía de un ocaso. Manos con la destreza para acariciar una flor o forjar una espada. El laberinto del pensamiento. Dentro del cráneo, la conciencia plegó la materia gris en un diseño de una complejidad que humillaba a las constelaciones. Un motor capaz de dudar, de imaginar lo que no existe y de recordar lo que ya se fue. La figura yacía inerte sobre la hierba, una estatua de carne y sueño. El resto de la creación pareció contener el aliento. Los depredadores se detuvieron en la maleza y el viento dejó de silbar entre los cedros. El universo entero estaba en vilo, esperando la chispa. Entonces, la conciencia no dio una orden, sino un regalo. Se inclinó sobre las narices de la forma de barro y exhaló. No fue aire lo que entró en esos pulmones, fue un fragmento de la eternidad. El Rúa, el aliento de vida que transportaba la chispa de la autoconciencia. Los párpados de la criatura temblaron. Los pulmones se expandieron con un primer grito de oxígeno que reclamó su lugar en el cosmos. El hombre abrió los ojos y por primera vez en la historia del tiempo, alguien miró al Creador y en el silencio de su mente formuló la primera pregunta. Pero el hombre estaba solo en su comprensión. Era un rey sin corona, en un reino que no hablaba su idioma. La conciencia observó la chispa de soledad que empezaba a empañar el brillo de esos ojos nuevos. La soledad era el único defecto en un mundo perfecto, y el Creador sabía que la respuesta no vendría de la tierra, sino de la propia esencia del hombre. El espejo de barro. El hombre, a quien la conciencia llamó Adán, caminó por el jardín. Nombró al tigre por su rastro de fuego y al cedro por su sombra inamovible. Pero al final de cada ciclo solar, cuando las estrellas encendían sus hogueras frías, el silencio le devolvía un vacío que ninguna fiera podía llenar. Adán entendía el mundo, pero no tenía a nadie que lo entendiera a él. La conciencia observó esa melancolía, una sombra gris en un mundo de colores vibrantes. No es bueno, vibró la voluntad en el tejido de la realidad, que el testigo esté solo ante la inmensidad. Para crear al hombre, el Creador había usado el polvo. Para crear su complemento, decidió usar la esencia ya viva. El sueño de profundidad. Un sopor sobrenatural descendió sobre Adán. No era un cansancio físico, sino una inmersión en las raíces mismas del ser. Mientras su cuerpo reposaba sobre el musgo esmeralda, la conciencia operó con la delicadeza de un suspiro. La arquitectura de la dualidad. De su costado, cerca del corazón donde reside el ritmo de la vida, extrajo una costilla. No era solo hueso, era el código, la simetría, el reflejo, la manifestación de la gracia. Con ese fragmento de humanidad, moldeó una forma nueva. Si Adán era la fuerza del roble,
y la firmeza de la roca, ella sería la fluidez del río y la complejidad del misterio. Eva despertó bajo la luz filtrada de los sauces. Cuando Adán abrió los ojos, el mundo ya no era el mismo. La soledad se evaporó como la niebla ante el sol. Frente a él no había una criatura que dominar, ni un animal que nombrar. Había un espejo. «Esto es ahora hueso de mis huesos», exclamó Adán, y sus palabras fueron el primer poema de la historia. Por primera vez, el amor no era un instinto de reproducción, sino un reconocimiento de almas. Dos chispas de la misma conciencia se miraron, y en ese contacto visual, el universo se sintió, por fin, observado y comprendido. Pasearon por el Edén, un santuario donde el tiempo no hería y la muerte era un concepto inexistente. Eran los soberanos de un paraíso de delicias, libres para explorar cada valle y probar cada fruto. Casi todos, porque en el centro exacto del jardín, donde las raíces bebían de la fuente de la vida, se alzaba un árbol cuyas ramas parecían tocar las fibras del destino. Un árbol que no daba solo alimento, sino una carga que la carne humana aún no estaba lista para sostener. La advertencia de la conciencia quedó grabada en el aire como un trueno estático, mientras una sombra sinuosa, más antigua que el hombre, comenzaba a desenroscarse desde las ramas del conocimiento, el susurro de la dualidad. El Edén no era solo un jardín, era una frecuencia de perfección, donde el tiempo no desgastaba y el miedo no tenía nombre. Pero en su centro, el árbol del conocimiento del bien y del mal se alzaba como un monumento a la libertad. Para que el amor de Adán y Eva fuera real y no una programación mecánica, debían tener la capacidad de elegir. Y donde hay elección, siempre hay una sombra esperando el momento justo. Esa sombra no vino del exterior, sino de una astucia que se deslizaba entre las ramas, una inteligencia que conocía los secretos de la luz, porque una vez había formado parte de ella. La serpiente no era un simple reptil, sino un velo de seda sobre una voluntad antigua y hambrienta. Se acercó a Eva, no con una amenaza, sino con una caricia de palabras. Su voz era como el humo, etérea, envolvente y difícil de atrapar. La semilla de la duda. ¿Con que Dios les ha dicho, no coman de ningún árbol del jardín? Una verdad a medias, el veneno más efectivo, la promesa de la deidad. No morirán, es que Él sabe que el día que coman de él, sus ojos se abrirán y serán como dioses. Eva miró el fruto. No vio la muerte, vio la posibilidad. Vio un reflejo de su propia curiosidad, un hambre que no era de su vientre, sino de su espíritu. El fruto brillaba con una luz que parecía prometer respuestas a preguntas que ella ni siquiera sabía que tenía. El silencio del jardín se volvió denso. La conciencia, que todo lo abarca, observaba sin intervenir, respetando el sagrado derecho de sus criaturas a definir su propio destino. Eva extendió la mano. El roce de sus dedos con la piel del fruto hizo que una descarga eléctrica recorriera las raíces de cada árbol del Edén. Lo tomó, lo mordió, y el sabor fue una explosión de amargura y miel, de gloria y de caída. Se lo dio a Adán, y él, por el amor que le tenía, o por el miedo a perderla, aceptó el pacto con el abismo. En ese instante, el cristal de la realidad se fracturó. El sol no cambió de posición, pero la luz ya no les pareció un abrazo, sino un foco denunciante. El calor del aire se volvió, por primera vez, un escalofrío. Se miraron el uno al otro y donde antes solo había inocencia y unidad, ahora había una barrera de carne y una punzada de terror, el descenso de la verdad. El sabor del fruto no fue el estallido de poder que la serpiente prometió, fue el colapso de un universo interno. En un parpadeo cósmico,
la percepción de Adán y Eva se transformó. Donde antes veían la armonía de la creación como una extensión de sí mismos, ahora veían separación. Se vieron a sí mismos, desnudos y vulnerables, bajo la mirada de una naturaleza que de pronto parecía extraña, casi hostil. El primer acto de la humanidad consciente no fue un himno de gloria, sino un acto de ocultamiento. Con manos temblorosas arrancaron hojas de higuera para cubrir su fragilidad, intentando remendar con vegetación la brecha que se había abierto en sus almas. Entonces, el aire del jardín cambió. No fue un terremoto, sino algo mucho más imponente, el sonido de la presencia. La conciencia, el creador, caminaba por el huerto al aire del día. Cada paso vibraba como una nota grave en el tejido de la realidad. La llamada en el vacío. ¿Dónde estás?, resonó la voz. No era una pregunta de ignorancia, la conciencia lo sabía todo, sino una invitación al reconocimiento, un espacio abierto para la confesión. El miedo de la carne. Tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí, respondió Adán desde la espesura de los laureles. El miedo, esa emoción que nunca antes había existido, acababa de reclamar su trono en el corazón humano. La confrontación fue inevitable. El Creador miró a sus hijos y vio en sus ojos el brillo del conocimiento robado, una carga demasiado pesada para hombros de barro. La serpiente, enroscada en el silencio del engaño, fue la primera en recibir el peso de la ley, condenada a arrastrarse y a ser el eterno enemigo de la simiente humana. Pero para el hombre y la mujer, la sentencia fue una transformación de su realidad. El Edén era un lugar de gracia, el mundo exterior sería un lugar de conquista. El sudor y la espina. La tierra, que antes entregaba su fruto con alegría, ahora exigiría el sudor de la frente. Las espinas y los cardos brotarían como recordatorios de la resistencia de la materia. El dolor del alumbramiento, la creación de vida, el milagro de Eva, vendría acompañado de un grito de agonía, un equilibrio sagrado entre la gloria de nacer y el precio de existir en la dualidad. Sin embargo, el golpe más duro no fue el trabajo ni el dolor. Fue la mirada del Creador hacia el árbol de la vida. Si el hombre, en su estado de caída, comía de la inmortalidad, su sufrimiento sería eterno. Por amor, el Creador tuvo que imponer la finitud. La puerta de oro del jardín comenzó a cerrarse, y una figura de fuego y luz se posicionó en el umbral, blandiendo una espada que giraba en todas direcciones, el primer eco de la sangre. El estruendo de las puertas del Edén cerrándose fue el último sonido de la perfección que Adán y Eva escucharían jamás. Fuera de los muros de luz, el mundo era vasto, indómito y hambriento. El polvo, que una vez fue el material de su creación, ahora se metía en sus ojos y agrietaba su piel. Pero la vida, obstinada y feroz, no se detuvo. Nacieron dos hijos, dos promesas de continuidad en un mundo que ahora conocía el invierno. Caín, el primogénito, un hombre de hombros anchos y manos curtidas, que aprendió a doblegar la tierra. Él veía en el suelo un adversario al que debía vencer para arrancar el sustento. Su fe era de piedra y sudor. Abel. El segundo, de mirada más suave y pasos ligeros, que se convirtió en pastor de ovejas. Él veía en la creación un reflejo de la gracia perdida, cuidando la vida con la paciencia del que sabe que todo es un regalo. Llegó el día en que ambos debían ofrecer un tributo a la conciencia, una señal de que aún recordaban de dónde venían. Abel trajo lo mejor de su rebaño, un sacrificio de sangre y vida que reconocía la fragilidad de la existencia. Caín trajo los frutos de su cosecha, el resultado de su propio esfuerzo y dominio sobre el suelo maldito. El humo de Abel ascendió recto hacia las nubes,
una columna de aceptación. El de Caín, sin embargo, se arrastró por el suelo como una serpiente de hollín. La conciencia no miraba el objeto, sino la intención. En el corazón de Caín, la gratitud había sido reemplazada por el orgullo. Yo hice esto. La envidia, el primer veneno del alma humana, comenzó a hervir en las venas de Caín. El rostro del hermano se le volvió insoportable. Su bondad era un espejo que le devolvía su propia sombra. La conciencia le advirtió con una voz que era como el viento antes de la tormenta. El pecado acecha a tu puerta y te desea, pero tú debes dominarlo. Pero el silencio del campo era demasiado tentador. Caín invitó a Abel a caminar lejos de la tienda de sus padres, hacia un valle donde solo los buitres observaban. Allí, el primer puño se cerró, la primera piedra fue alzada con intención de odio, y el primer grito humano de agonía desgarró la atmósfera de la tierra joven. La tierra, que una vez fue el lecho de la creación, abrió su boca para beber algo que nunca debió conocer: la sangre tibia de un hermano, la marca y el forjado del hierro. La sangre de Abel no se quedó en silencio. La conciencia, cuya vibración todo lo detecta, sintió el desgarro en la trama de la vida. ¿Dónde está tu hermano?, resonó la voz, no desde el cielo, sino desde el centro mismo de la culpa de Caín. La respuesta fue el primer escudo de la mentira. ¿Soy yo acaso el guardián de mi hermano? Pero la tierra misma gritaba. La conciencia dictó la sentencia. Caín sería un fugitivo, un errante en una tierra que le negaría su fuerza. Pero en un acto de misericordia aterradora, le impuso una marca. No para castigarlo, sino para protegerlo. Una señal que advertía al resto del mundo que el ciclo de la venganza no debía comenzar. Caín se alejó del Edén, hacia el este, a la tierra de Nod. Allí, lejos de la mirada directa de su creador, la humanidad comenzó su verdadera metamorfosis. La ciudad de Enoc. Caín no aceptó ser un nómada. Desafiando su condena, levantó muros. Construyó la primera ciudad, un refugio de piedra contra el miedo a la noche. El hombre dejó de confiar en la providencia para confiar en la arquitectura. El rugido del yunque. Las generaciones se sucedieron con una rapidez febril. Surgió Tubal-Caín, el primer maestro de los metales. El fuego del hogar se trasladó a la fragua. El cobre y el hierro fueron domados, convirtiéndose en arados para herir la tierra y en espadas para herir a los hombres. La melodía del consuelo. Junto al fuego, Júbal tensó las cuerdas de la primera lira y sopló por la primera flauta. La música nació como un intento desesperado de recordar la armonía del paraíso perdido, un puente de notas que buscaba alcanzar el cielo que sus manos ya no podían tocar. La civilización florecía, pero era una belleza manchada. El ingenio humano crecía a la par de su soberbia. El Lamec de aquella era jactanciosa. Se jactaba de haber matado a un joven por una herida, declarando que si Caín sería vengado 7 veces, él lo sería 70 veces 7. La violencia ya no era un accidente, era una cultura. La tierra, que una vez fue el espejo de la conciencia, se estaba convirtiendo en un teatro de sombras, donde la luz de la chispa original apenas lograba filtrarse entre el humo de las forjas y el clamor de la guerra. Y mientras las ciudades crecían, algo más oscuro comenzó a suceder en las fronteras de la realidad. Seres de otras dimensiones, atraídos por la belleza de las hijas de los hombres, empezaron a cruzar los umbrales prohibidos. Los límites entre lo divino y lo terrenal estaban a punto de romperse, dando paso a una era de gigantes y de una oscuridad que ni siquiera el sol del mediodía podía disipar. El descenso de los vigilantes. El tejido de la realidad
ya debilitado por el primer crimen, comenzó a deshilacharse en los bordes. No solo el hombre caminaba sobre el polvo. Desde las esferas superiores, seres de una luz antigua y terrible, los vigilantes posaron su mirada sobre la belleza terrenal. Vieron a las hijas de los hombres y en un acto de rebelión cósmica cruzaron el umbral prohibido entre lo eterno y lo efímero. De esa unión antinatural nacieron los Nefilim, los caídos, los gigantes de la antigüedad. No eran hombres, eran monumentos vivientes a la arrogancia. Sus sombras cubrían ciudades enteras y sus apetitos no conocían límite. Bajo su reinado, la tierra dejó de ser un jardín para convertirse en un matadero de ambiciones. La tiranía del conocimiento. Los vigilantes enseñaron secretos que la humanidad no debía poseer. El arte de los venenos, el trazado de las estrellas para la hechicería y el pulido de espejos para la vanidad. El grito de la tierra. La violencia ya no era una chispa, era un incendio forestal. Cada pensamiento del corazón humano era de continuo solamente el mal. El odio se volvió la moneda de cambio y la piedad un idioma olvidado. La conciencia, que había soplado el aliento de vida con tanta esperanza, sintió un dolor que hizo temblar las galaxias. No era una ira ciega, era el duelo de un creador viendo su obra maestra pudrirse por dentro. El diseño original de amor y libertad había sido secuestrado por la crueldad. «Me pesa haberlos hecho», vibró la voluntad. La decisión no fue un impulso, fue una necesidad quirúrgica. Para que la vida pudiera tener un futuro, el presente debía ser purificado. El sistema estaba tan corrompido que solo un reinicio absoluto podía salvar la esencia de lo que significa ser humano. Sin embargo, en medio de esa marea de oscuridad, una pequeña luz seguía encendida. Un hombre llamado Noé, que aún conservaba la frecuencia de la armonía original en su espíritu. Un hombre que caminaba con la conciencia, mientras el resto corría hacia el abismo. La conciencia se acercó a él, no con una espada, sino con un plano. Un diseño de madera y resina que parecía una locura en medio de la llanura seca. «Hazte un arca», ordenó la voz, mientras las primeras nubes de una negrura nunca antes vista comenzaban a devorar el horizonte, el rugido del abismo. Noé no era un constructor de barcos, era un hombre de fe en un mundo de cinismo. Bajo un sol que aún brillaba con una indiferencia cruel, el golpe de sus hachas resonaba contra la madera de gofer. Sus vecinos se burlaban. ¿Un refugio para el agua en una tierra de polvo? Pero Noé no escuchaba las risas. Escuchaba el lamento del viento, que empezaba a oler a ozono y a sal profunda. El arca creció como un coloso, de brea y tablones. Una caja negra de 3 niveles que desafiaba la lógica del paisaje. Entonces el cielo se detuvo. No fue una lluvia común. La conciencia no solo abrió las nubes, fracturó las fuentes del gran abismo. El suelo crujió y de las entrañas de la tierra brotaron géiseres de agua estancada desde la creación, columnas líquidas que derribaron los muros de las ciudades de los gigantes. La invasión de la vida. Antes de la primera gota, el instinto regresó a las fieras. En una procesión espectral, parejas de cada especie, desde el mamut lanudo hasta el colibrí esmeralda, caminaron hacia la rampa del arca, guiados por un hilo invisible de supervivencia. El cierre de la puerta. No fue la mano de Noé la que selló el refugio. Fue un pulso de luz divina el que encajó la pesada entrada, dejando fuera el clamor de una civilización que solo en ese instante comprendió su fragilidad. El mundo se convirtió en una tumba de cristal. Las aguas subieron con una voracidad geométrica, devorando los valles, las selvas y finalmente las cimas de las montañas más altas,
donde los últimos reyes de la tierra gritaban a un cielo sordo. El silencio regresó, pero no era el silencio de la paz del Edén, sino el silencio del gran reinicio. Durante 40 días y 40 noches, el arca fue el único latido en un planeta de olas. Dentro, el rugido de los leones y el piar de las aves se mezclaba con el crujir de la madera sometida a presiones imposibles. Era una cápsula de tiempo, un útero flotante que guardaba el código genético de todo lo que una vez fue bueno. La conciencia observaba desde el vacío. El fuego de la maldad se había extinguido bajo el peso del océano. La Tierra volvía a ser lo que era en la página 2, una esfera de aguas primordiales, esperando una nueva palabra. Después de meses de deriva, un viento seco comenzó a soplar desde el trono del Creador, y el casco del arca sintió un impacto seco que no era una ola, sino la caricia de una roca firme, el aliento de la alianza. El mundo era una esfera de cristal líquido, una tumba azul donde los ecos de los gigantes se habían disuelto en la presión del abismo. Pero en el corazón de la conciencia, el recuerdo de Noé brillaba como una brasa en la noche. Un viento sobrenatural comenzó a barrer la superficie de las aguas, un suspiro del Creador que ordenó a los océanos retroceder a sus prisiones subterráneas. El arca, pesada y cansada de su danza con el caos, sintió un impacto que hizo crujir sus cuadernas. No era la furia de una ola, sino el abrazo de la tierra firme. En las cumbres de Ararat, el coloso de madera se detuvo. El mensajero de plata. Noé envió primero al cuervo, que voló sobre las carroñas del viejo mundo sin regresar. Luego envió a la paloma. La primera vez volvió con las alas vacías. La segunda trajo en su pico una hoja de olivo fresca. La savia verde era el mensaje. La vida había vencido a la muerte. El descenso del útero. La gran puerta de brea se abrió con un lamento de madera seca. La luz del sol, filtrada por una atmósfera purificada, cegó a los ocupantes. Leones, ciervos, águilas y reptiles descendieron por la rampa, reclamando un mundo que olía a lodo fértil y a una libertad aterradora. Noé levantó un altar. No fue un acto de orgullo como el de Caín, sino un suspiro de gratitud. El humo del sacrificio ascendió, y esta vez la conciencia no solo lo aceptó. Bajó al encuentro del hombre con un regalo visual que fracturó la luz misma. En el cielo, que aún goteaba las últimas lágrimas de la tormenta, apareció un arco de colores imposibles. El arco iris no era solo un fenómeno físico, era la firma de un contrato cósmico escrito en el espectro de la luz. No volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, vibró la promesa. Mientras la tierra permanezca, no faltarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Era un nuevo comienzo. El hombre tenía una segunda oportunidad, una hoja en blanco en la cronología del universo. Sin embargo, en la sangre de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, aún viajaba la semilla de la curiosidad y la ambición que una vez hizo caer a sus ancestros. La humanidad comenzó a multiplicarse con una rapidez febril, moviéndose hacia las llanuras de Sinar. El miedo al agua todavía latía en sus memorias, y ese miedo, mezclado con un orgullo renacido, los llevó a concebir un proyecto que desafiaría de nuevo la estructura de los cielos. Ya no buscaban un arca para sobrevivir a la altura del agua, ahora buscaban una torre para alcanzar la altura de la divinidad. El fracaso de la unidad humana. La humanidad, tras el gran reinicio, era un solo cuerpo con una sola voz. Caminaban por la vasta llanura de Sinar como una marea de propósito compartido. Pero en lugar de esparcirse para cuidar la tierra como se les ordenó,
el viejo miedo a ser borrados por los elementos o por el olvido, se transformó en una ambición arquitectónica. «Hagámonos un nombre», se susurraban unos a otros en las noches de campamento. No querían ser los hijos de Noé, querían ser los arquitectos de su propio destino. La invención del ladrillo. No buscaron la piedra natural de la conciencia. Cocieron el barro con fuego, creando bloques uniformes, hijos de la industria humana. Usaron el betún por mezcla, sellando cada junta con una voluntad de hierro. El eje del mundo. La base de la Torre de Babel se hundió en la tierra y su cúspide comenzó a arañar las nubes. No era un templo de adoración, sino una escalera de asalto. Querían una ciudad que fuera un nudo en el tejido del tiempo, un lugar donde Dios no pudiera alcanzarlos, o donde ellos pudieran alcanzar a Dios por la fuerza de sus manos. La conciencia observó la construcción. No vio maldad en el ladrillo, sino una uniformidad peligrosa. Si el hombre se convencía de que podía alcanzar lo infinito mediante la técnica, su alma se volvería una máquina. La diversidad, el caos creativo que una vez fue el Edén, estaba siendo aplastado por un imperio de pensamiento único. He aquí, el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje. Vibró la voluntad en el aire eléctrico sobre la torre. Ahora, nada les hará desistir de lo que han pensado hacer. Entonces, el Creador no envió fuego, sino confusión. Fue un instante de cortocircuito cognitivo. Un hombre pidió un ladrillo y recibió un insulto. Otro gritó una orden y sus palabras sonaron como el balbuceo de un río extraño. En un latido, la unidad se fracturó en 1000 fragmentos de sonido. El aire se llenó de fonemas nuevos, de sintaxis desconocidas, de glifos que nadie podía descifrar. El pánico se apoderó de Sinar. El trabajo se detuvo. Los martillos cayeron al suelo, mientras los hermanos se miraban con ojos de extraños. La torre, ese orgullo de barro cocido, quedó abandonada como un esqueleto de arrogancia, una cicatriz en el horizonte. La humanidad se dispersó por la faz de la tierra, agrupada por el sonido de su propia voz, dejando atrás la torre de la desunión para fundar naciones que olvidarían su origen común, el llamado en el desierto. Las naciones se alejaron de las ruinas de Babel, llevando consigo sus nuevos idiomas y sus dioses de piedra. El mundo se llenó de fronteras, de guerras por el territorio y de un olvido progresivo de aquella conciencia que una vez caminó en el jardín. La humanidad se había vuelto sorda al trueno del Creador. Pero la conciencia no se había rendido. Decidió cambiar de estrategia. Ya no hablaría a toda la especie, sino que elegiría un solo hilo del tejido humano para bordar una nueva historia. Su mirada se detuvo en Ur de los Caldeos, una ciudad de astrónomos y mercaderes, y se posó sobre un hombre llamado Abram. Abram no era un rey ni un gigante. Era un nómada de corazón inquieto que miraba las estrellas no para adorarlas, sino buscando al dueño de la luz. Una noche, el silencio de la estepa fue roto por una frecuencia que Abram reconoció en lo más profundo de su médula. El mandato del Éxodo. Vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. No hubo mapas, solo una promesa. El pacto de las estrellas. En una noche de oscuridad absoluta, la voz lo llevó fuera de su tienda. Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Así será tu descendencia. Abram, cuya esposa Sarai era estéril y cuya edad parecía una broma frente a tal promesa, hizo algo que cambió el curso del universo. Creyó. En ese acto de fe, la conexión entre lo divino y lo humano se restableció. No a través de torres de ladrillo, sino a través de la confianza de un corazón.
La conciencia le cambió el nombre a Abraham, padre de multitudes. Pero el camino no fue sencillo. El desierto puso a prueba su paciencia, el hambre puso a prueba su integridad y el tiempo puso a prueba su esperanza. Abraham caminó por la tierra de Canaán como un extraño, plantando altares en lugar de ciudades, viviendo en tiendas mientras esperaba una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Su vida se convirtió en un puente entre el antiguo mundo de la caída y un futuro de redención que aún estaba a siglos de distancia. Sin embargo, el mayor desafío no fue el desierto ni la espera. El diseño de la conciencia exigía una prueba final, un acto que demostraría si el hombre amaba más el regalo que al dador del regalo. El hijo de la promesa, Isaac, finalmente había nacido, pero ahora una voz le pedía a Abraham que lo llevara a una montaña solitaria, cargando con la leña para un sacrificio que parecía romper toda lógica divina. El filo de la prueba. El aire en el monte Moria era pesado, cargado con el olor del tomillo silvestre y una tensión que hacía vibrar las piedras. Abraham subía la pendiente con el paso lento de quien carga el peso del mundo sobre sus hombros. A su lado, Isaac, el hijo de la risa, el milagro de su vejez, cargaba la leña. «Padre, aquí está el fuego y la leña», dijo el joven, con una inocencia que cortaba más que cualquier daga. «Pero, ¿dónde está el cordero para el sacrificio?» Abraham no se detuvo. Sus ojos, nublados por las lágrimas y la determinación, miraron hacia la cima. «Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío». No era una mentira. Era el rugido final de una fe que se negaba a morir. Llegaron al lugar señalado. Con manos temblorosas pero precisas, Abraham levantó el altar de piedra. Cada roca colocada era un adiós a su lógica, a su descendencia, a su propio corazón. Ató a Isaac y el muchacho, en un acto de sumisión que reflejaba la fe de su padre, no luchó. El cuchillo de piedra fue alzado. El sol de la mañana se reflejó en el filo, una chispa de luz que marcaba el segundo exacto en que la historia de la humanidad podía romperse o sellarse para siempre. Abraham cerró los ojos, listo para entregar lo que más amaba a aquel que se lo había dado. «Abraham, Abraham». La voz no vino del viento, sino de la estructura misma del universo. El brazo del anciano se detuvo en el aire, paralizado por una autoridad absoluta. «No extiendas tu mano sobre el muchacho. Ahora conozco que temes a Dios». Abraham abrió los ojos y entre los arbustos espinosos vio el milagro, un carnero trabado por sus cuernos. La conciencia había provisto. El sacrificio de sangre se realizó, pero no fue la sangre de la promesa, sino la del sustituto. Aquel monte se convirtió en un portal. Allí, la conciencia juró por sí misma: «Por cuanto has hecho esto, de cierto te bendeciré, y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra». Isaac vivió, y con él, la semilla de una nación que llevaría el nombre de Israel. Pero el linaje de Abraham estaba lejos de ser una línea recta de santidad. La astucia, la ambición y la lucha por la primogenitura estaban a punto de nacer en la siguiente generación, donde dos gemelos pelearían desde el vientre mismo de su madre. El bastón de la promesa pasó a Isaac, y de Isaac a un hombre que pasaría una noche entera luchando cuerpo a cuerpo contra un ángel en las riberas del río Jaboc. El combate en el umbral. La promesa de la conciencia no viajaba por aguas tranquilas. Isaac, el hijo del sacrificio, engendró a dos gemelos que eran como el fuego y el agua. Esaú, el cazador de piel rojiza y voluntad salvaje, y Jacob, el hombre de las tiendas, cuya mente era un laberinto de estrategia. Desde el vientre,
Jacob ya buscaba el primer lugar. Con una astucia que rozaba la traición, robó la primogenitura por un plato de lentejas y arrebató la bendición de su padre ciego mediante el engaño. Pero el precio de la trampa fue el exilio. Solo, con nada más que un bastón y el miedo a la espada de su hermano, Jacob huyó hacia las tierras de sus ancestros. Una noche, en un lugar llamado Betel, la tierra se convirtió en su cama y una piedra en su almohada. En el silencio del desierto, la realidad se plegó sobre sí misma. La escalera de cristal. En sueños, Jacob vio una estructura colosal que unía el polvo con el infinito. Seres de luz ascendían y descendían, un tráfico constante entre lo divino y lo humano. La conciencia le habló desde la cima. Yo estoy contigo. El exilio del aprendizaje. Durante 20 años, Jacob fue engañado por otros tan astutos como él. Trabajó, amó, sufrió y prosperó, hasta que llegó el momento de volver a casa y enfrentar el fantasma de su hermano Esaú. La noche antes del reencuentro, Jacob se quedó solo junto al vado de Jaboc. De las sombras surgió un extraño, una presencia que no pidió permiso. No fue una visión, fue un impacto físico. Jacob y el mensajero de la conciencia se enredaron en una lucha feroz que duró hasta que las estrellas palidecieron. «Suéltame, que raya el alba», dijo el extraño. «No te soltaré si no me bendices», respondió Jacob, con el muslo dislocado y el aliento roto. Ese fue el momento de la verdad. La conciencia no buscaba a un engañador, buscaba a un luchador. No se dirá más tu nombre, Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido. Jacob salió de esa noche cojeando, pero con un nombre nuevo que marcaría a todo un pueblo. Ya no era el suplantador, sino el que lucha con Dios. Sus 12 hijos se convirtieron en las columnas de una nación que llevaría la luz de la conciencia a través de los siglos. Pero entre esos 12 había uno que brillaba con una luz distinta, un soñador de túnica de colores que despertaría la envidia de sus hermanos, tal como Caín la sintió por Abel. La envidia volvió a afilar sus garras, y el joven José fue arrojado a un pozo profundo, solo para ser vendido como esclavo hacia la tierra de las pirámides y los faraones, el círculo de la providencia. El eco de la envidia de Caín resonó una vez más en las colinas de Canaán. Los 10 hermanos de José, el hijo amado de Israel, no pudieron soportar la luz de sus sueños, ni la túnica de colores que vestía como una corona de seda. Lo arrojaron a un pozo seco y lo vendieron por 20 piezas de plata a una caravana que se perdía en el horizonte de arena. José entró en Egipto encadenado, pero su espíritu permaneció libre. La conciencia, que nunca apartó su mirada del muchacho, transformó su desgracia en un ascenso meteórico. De la cárcel al trono, José interpretó los sueños del faraón, vislumbrando 7 años de abundancia y 7 de hambre negra. En un parpadeo del destino, el esclavo se convirtió en el visir, el hombre más poderoso después del rey Dios, con las llaves de los graneros del mundo en su mano. El reencuentro en la sombra. El hambre no perdonó a Canaán. Los hermanos que lo traicionaron llegaron a Egipto suplicando pan, postrándose ante el gran señor egipcio, sin reconocer en sus ojos de autoridad al niño que habían vendido. José pudo haber sido el brazo de la venganza. Tenía el poder de borrarlos de la historia. Pero la conciencia había trabajado en su alma durante los años de soledad. Cuando finalmente se reveló ante ellos: «Yo soy José, vuestro hermano», sus palabras no fueron de fuego, sino de una sabiduría que abarcaba siglos. «No os entristezcáis, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros».
Esa fue la gran revelación del Génesis. Lo que el hombre diseñó para el mal, la conciencia lo transformó en un instrumento de salvación. Toda la familia de Israel descendió a Egipto, 70 almas que llevaban consigo la promesa de Abraham, la lucha de Jacob y la resiliencia de José. El libro, que comenzó con el rugido del vacío y la explosión de la luz, terminó con una reunión de familia en una tierra extraña. El Edén estaba lejos, pero el plan de redención estaba en marcha. La humanidad ya no era una sola lengua en una torre de ladrillo, sino una familia de naciones aprendiendo que la verdadera libertad nace del perdón y la fe. Israel creció a la sombra de las pirámides, multiplicándose hasta convertirse en una nación que el tiempo no podría borrar. El Génesis se cerró con el aroma de la mirra y el embalsamamiento de José, quien murió con una última visión en sus labios. Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham.